Welcome to Grammar Break. Today we're going to study the simple present tense. Hoy día vamos a estudiar el tiempo verbal presente simple. But what is a tense? What is a simple present tense? As the word tense says, it is a tense. Es un tiempo verbal. Lo que va a ocurrir es que vamos a aprender a conjugar el verbo, ¿sí? El verbo se conjuga de tal forma de que podamos ubicarnos en esta línea de tiempo que pueden ver aquí, pasado, presente, futuro, en un tiempo específico, ¿no? En este caso en el presente. Ya vimos, ya aprendimos la conjugación del verbo to be, ¿sí? El verbo to be en presente. Pero ahora vamos a ver otros verbos, ¿sí? Otros verbos y lo vamos a conjugar en el presente simple. Como dije anteriormente, ya aprendimos la conjugación del verbo to be, ¿sí? En presente. Aprendimos que el verbo to be se conjuga de tres formas. Am, is y are. Tres conjugaciones en el presente. Cada conjugación, am tiene su pronombre personal, que es I. Is tiene su pronombre personal, que es he, she o it. Are tiene sus pronombres personales también, como you, we, and they, ¿sí? Y una característica del verbo to be es que es un verbo rey. ¿En qué sentido? Que se va a conjugar solo. Se va a preguntar, se va a utilizar para hacer preguntas por sí mismo y negarse por sí mismo, ¿sí? Es decir, para entenderlo mejor, cuando nosotros afirmábamos en el presente simple, por ejemplo, decíamos John's my brother, ¿sí? En este caso, John is my brother, ese apóstrofe y la S es una forma de conjugar el verbo to be en presente, ¿sí? Es el verbo is. John's my brother, si nosotros queríamos negarlo, directamente decíamos John isn't my brother, ¿sí? Usábamos el mismo verbo para negar. Si queríamos preguntar, también usábamos el mismo verbo. Entonces decíamos, ¿is John your brother? ¿Es John tu hermano? En este caso, el verbo is se usaba para preguntar. ¿Sí? En ese caso, en ese sentido, el verbo to be es un verbo rey, porque el verbo to be se puede afirmar, puede negarse solo y puede interrogarse solo sin ningún tipo de auxiliar. No va a ocurrir lo mismo con el verbo like, want, need y have y los demás verbos, ¿sí? Vamos a aprender cómo conjugar en presente simple, ya no el verbo to be, sino estos cuatro verbos que vemos aquí. Pues comencemos. Empecemos con el afirmativo, ¿sí? ¿Cómo afirmamos en el presente simple con los demás verbos? Supónete que estoy describiendo mi propia ropa, ¿sí? Entonces estoy diciendo, veo una ropa en la tienda, digo, I need those shoes, ¿sí? I need those shoes, ¿sí? Yo necesito esos zapatos, ¿sí? Y yo voy con mi hermana y mi hermana dice, I need that blouse, ¿sí? Después yo me encuentro un amigo y le digo, que justo, digamos, trabaja en esa tienda. Yo le digo, mira, mi hermana, my sister, needs that red blouse. Y después de que el hombre de la tienda me trae el blouse, yo le digo, we need 2 bags, please. ¿Sí?
Como pueden ver, el verbo need se conjuga de diferentes formas en presente, ¿sí? Con I voy a utilizar el mismo verbo tal como está, ¿sí? Recuerden que siempre hablamos del verbo to be o del verbo to need para hacerlo más, digamos, para hacerlo infinitivo. No podemos decir to want, ¿sí? Ahora, para conjugarlo ya lo vamos a tener en cuenta el to, ¿sí? Vamos a utilizar el need, tal como está aquí, y el want, tal como está aquí. Entonces, con I, yo dejo el verbo como está, need, pero hay una alteración aquí, como pueden ver en my sister. She needs, le agrego una S aparte, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente del verbo que tengamos o que estemos conjugando, vamos a tener dos grupos de conjugación, ¿sí? Vamos a tener un grupo que va a hacer que el verbo quede como está, ¿sí? Como need, want, like, ¿sí? Sin modificar nada. Y va a haber otro grupo donde el verbo se le va a agregar una S. Needs, wants, likes. El verbo have, en este caso, como es un verbo irregular, en este grupo va a quedar como have, ¿sí? Pero en este otro grupo va a quedar como has, porque es irregular. En este caso no solamente se le tiene una S, sino que cambia completamente porque es un verbo irregular. Entonces, ¿de qué dos grupos estamos hablando? Bueno, en afirmativo se le va a agregar una S al verbo, o obviamente se le va a cambiar si es irregular como el have, en este caso has, si el pronombre personal o el sustantivo en la cual se conjuga el verbo es he, she o it, o equivalente a he, she o it, ¿sí? Ahora, el verbo va a quedar como está con los demás. I, you, we, and they. Perfecto, muy bien. Recuerden que todos los verbos, en este caso, va a necesitar un objeto, ¿sí? I need shoes, ¿sí? I need shoes. He needs a t-shirt. Perdón, esta T va a ir en mayúscula, ¿sí? T-shirt. Perfecto. Ahora vayamos a la negación del verbo. ¿Qué les parece? Supónganse que yo estoy en la tienda, ¿no? Con mi hermana. Y mi hermana me dice, ¿no vas a querer esas medias que están allí? Yo le digo, I don't want socks. I don't want socks. Le pregunto a ella, ¿do you want? ¿Querés esas medias? Ella me dice, no, I don't want socks. Después yo le digo al de la tienda, she, refiriéndome a mi hermana, she doesn't want socks either. ¿Sí? Quiere decir, ella no quiere medias tampoco. ¿Sí? Prestemos atención al verbo. I don't want, she doesn't want. ¿Sí? Es interesante porque ya aquí el verbo se usa como infinitivo, ¿sí? Si prestamos atención al verbo, want, con este she, ¿sí? Ya no le agrego la S. Interesante, ¿no? Pero hay algo interesante y distintivo en estas dos oraciones. Antes del verbo tenemos dos palabritas que nos llaman la atención. Don't y doesn't, ¿sí? Estos van a ser los auxiliares que vamos a utilizar para poder negar en presente simple. Muy bien, entonces tenemos, como dijimos, dos grupos. Nos mantenemos en los dos grupos que mencionamos anteriormente, ¿sí? I, you, we y they, un grupo, ¿sí?
Y el otro grupo es he, she, it. Muy bien. Ahora, como dijimos, cada uno tiene su auxiliar. Para I, you, we, they, el auxiliar para negar va a ser don't. Para he, she, it, el auxiliar va a ser doesn't. ¿Sí? ¿Cómo sigue el verbo? Va a ser en infinitivo. No le voy a agregar nada en ninguna parte. ¿Sí? I don't want socks. He doesn't want socks. ¿Sí? Muy bien. Así negamos. ¿Cómo vamos a preguntar? Veamos la siguiente tabla. Como dije anteriormente, yo estaba en la tienda con mi hermana y ella me hizo una pregunta. ¿Querés esas medias? En otras palabras, ella me preguntó, ¿Do you want those socks? Voy a terminar en signo de pregunta, ¿sí? ¿Do you want those socks? Yo le respondí, no, I don't. No, I don't. Luego, yo le pregunté a ella, do you want those socks? Ella me dice, no, I don't. Thank you. Y luego, el hombre de la tienda me hizo una pregunta por ella, ¿sí? Me preguntó por ella. ¿Quiere ella esas medias? Does she want those socks? Y yo le respondí, no, she doesn't. Muy bien, ¿qué vemos aquí en el verbo? Como vemos, el verbo está sin agregar nada, ¿sí? Eso nos permite ver de que solamente vamos a agregarle una S en he, she, it en afirmativo nada más. Pero cuando negamos y preguntamos, el verbo se va a mantener en infinitivo. No vamos a agregarle nada. Pero hay algo distintivo. Como dijimos, cuando negábamos había algo distintivo, un auxiliar que nos ayudaba a negar, ¿sí? Que es el don't y el doesn't. En este caso, para preguntar, ¿cuál va a ser el auxiliar distintivo? Muy bien, do y does está adelante, ¿sí? Comienza la pregunta con do o con does. Entonces, ¿cómo vamos a preguntar usando el presente simple? Vamos a utilizar los mismos pronombres personales, los mismos grupos I, you, we, they, o sustantivos equivalentes a ellos, he, she, it, pero cada uno va a tener su auxiliar, ¿sí? ¿Qué auxiliar va a tener el I, you, we, they para poder hacer preguntas? Adelante. Do. Do I, do you, do we, do they. Ahora con he, she, it, ¿cuál va a ser el auxiliar? Muy bien. Does. El verbo en ambos grupos, como dijimos, va a mantenerse igual. Do I want socks? Do I need socks? Necesito medias. Do you need socks? Do you want socks? Necesitas medias. ¿Querés medias? Does he want socks? Does she want socks? Muy bien, ¿cómo va a ser la respuesta a esta pregunta? Cuando empezamos con does o con do, mi pregunta siempre va a tener que ser sí o no, ¿sí? Sí o no. Ahora, depende de cuál sea la pregunta, de con qué pronombre personal estoy preguntando, es cómo voy a responder. Ahora, si alguien me pregunta, ¿Do you want socks? ¿Querés medias?
yo voy a responder con ¿qué pronombre personal? Muy bien, con I. Pero necesito usar el auxiliar para el I. ¿Cuál era el auxiliar? Como dijimos, el I va con el do. Yes, I do. ¿Sí? Ahora, supónganse en que me están preguntando sobre lo que mi hermano quiere. Does John want socks? Y yo sé que él no quiere medias. ¿Cómo respondo? No, he doesn't. Muy bien. Es interesante notar aquí que si yo respondo con no, tengo que volver a incluir el nt después del auxiliar, ¿sí? No, he doesn't. No, I don't. No, we don't. No, she doesn't. ¿Sí? Yes, I do. Yes, he does. Yes, she does. Yes, we do. Así es como vamos a responder cuando pregunto con do o con does. Muy bien, ahora prestemos atención a estas dos preguntas. Do you like red dresses? Supónganse que me hacen esa pregunta. ¿Te gustan los vestidos rojos? En mi caso no. Entonces voy a poner no, I don't. La otra persona me puede responder. Me puede volver a preguntar, what color do you like? ¿Puedo responder con sí o con no en este caso? Bueno, es interesante saber cómo empieza la pregunta, ¿sí? What color? No empieza con do, como aquí, o como aquí, sino empieza con what color? What color do you like? En este caso, cuando tenemos alguna pregunta que empieza con WH o con how, por ejemplo, este tipo de pregunta se llama information question. Quiere decir que yo necesito responder no con un sí o con un no, sino con una oración, ¿sí? ¿Cómo responderían esta pregunta? What color do you like? Identifiquemos el verbo. ¿Qué verbo está usando? Like. Muy bien. Respondería entonces I like blue dresses. Muy bien. En este caso, como estoy utilizando la pregunta what color, tengo que escribir una oración completa, ¿sí? Con un sujeto, un verbo y un complemento, un objeto. Muy bien. Muy bien, entonces para repasar, el presente simple es un tiempo verbal, ¿sí? Quiere decir de que yo voy a tener que conjugar verbos. En estas oraciones tengo verbos, ¿sí? Necesito conjugarlos. El verbo to be, dijimos que es un verbo rey, porque se puede negar, se puede interrogar solo, ¿sí? Pero también aprendimos que para los demás verbos necesito auxiliares, ¿sí? Como para negar con el don't, doesn't, o para preguntar como el do o el does, ¿sí? Hemos aprendido de que el verbo en afirmativo se le agrega una S. Cuando adelante tenemos he, she o it. Ahora, para el resto solamente utilizamos el verbo en infinitivo, no le agregamos nada. Si el verbo es irregular, como el verbo have, en he, she, it, se va a convertir en has. No voy a utilizar la regla de la S para el haves, ¿sí? Esto es irregular. Entonces no lo puedo escribir así, es has. Perfecto. También aprendimos de que podemos tener dos tipos de preguntas. Uno que empieza directamente con el auxiliar en presente simple, como does o do, en este caso es does she, ¿sí? Por el she. Podemos tener ese tipo de preguntas o podemos tener preguntas de información, ¿sí? Donde no tengo que responder con sí o con no, sino dar más preguntas. Aprendimos de que el verbo, cuando preguntamos, siempre va a estar en definitivo. No importa
si estoy utilizando el she. ¿Sí? Siempre en infinitivo cuando pregunto o cuando niego. En todos los casos. ¿Sí? ¿Cómo respondo a estas preguntas? Aprendimos que cuando pregunto con does o con do, tengo que responder con no o con yes. ¿Sí? En este caso, utilizo el mismo sujeto. No, she doesn't. Tengo que volver a repetir la negación, ¿sí? O yes, she does. Muy bien. Ahora, si pregunto con WH, información, me conviene pensar en el verbo que usaron para preguntarme y escribir una oración completa usando el mismo verbo. Por ejemplo, what size shoes do you need? ¿Cómo puedo responder? I need 9.5 shoes. I need 9.5 shoes. Or 9.5. ¿Sí? Aquí vamos a cambiar por 9.5. I need 9.5 shoes. Very good. So it's time to practice. Y antes de involucrarnos en la práctica, vamos a hacer un repaso entonces breve. El tiempo simple present tense es un tiempo verbal. Quiere decir de que voy a conjugar verbos, ¿sí? Voy a conjugar verbos. El verbo to be se va a conjugar de una forma diferente a los demás verbos, ¿sí? Ahora, cuando conjugamos los demás verbos, hay que tener en cuenta de que pueden haber verbos regulares o verbos irregulares. ¿Recuerdan cuáles son algunos verbos regulares? Like, want y need. Muy bien. Quiere decir de que en he, she, it a estos verbos directamente le agrego una S, si lo necesito. Ahora, los verbos irregulares como have van a cambiar completamente. Por ejemplo, directamente voy a utilizar el has con he, she o it. También vale la pena hablar un poco de los usos del presente simple. ¿Para qué lo utilizo? Bueno, cuando hablo de acciones habituales, ¿sí? Cuando hablo de rutinas, cuando hablo de acciones que ocurren de forma, digamos, regular en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo I go to school, yo voy a la escuela, ¿sí? O I wake up in the morning, yo me despierto en la mañana, ¿sí? Son acciones habituales, pueden ser parte de rutinas, son acciones que ocurren regularmente, ¿sí? Que ocurren regularmente. En este caso, si usamos el presente simple. Muy bien, ahora sí, oficialmente vamos a practicar. Abajo van a tener actividades para hacer usando el presente simple. Afirmativo, sea en la forma afirmativa, en la forma negativa o en la forma interrogativa. También vamos a responder las preguntas. Éxitos. Good luck. Take care.